en el hospedador, Santi? No, está al lado. Ah, que te lo tenés que pasar a vos porque hay cosas. Pero es que la Laura está. Pasa que se Ah, pone así porque está con el Agustín. le va a dar vuelta a la casa. Pero bueno, cualquier cosa le pido. Igual ya compartió pantalla Matías, así que Bueno, Si quieren dejo de compartir o estamos bien así. no, ya no no, sé. estamos perfecto. Hagamos nomás, no sé si están Perfecto. entrando. No, todavía no. Ahora yo le voy mandando a Adrián y a Juan, le voy a mandar el link, porque me voy a olvidar después. Ahí están entrando. Están todos silenciados. Chicos, están silenciados. Lucas, Mati, José. Estamos. Ahí está, Ahí estamos. ahora sí. Bueno, buenas noches a todos los que van ingresando. ¿Cómo están? No olviden poner sus matrículas en el chat para confirmar la asistencia y después hacer la emisión de certificados. Vamos a darle inicio una vez más a este encuentro que hemos convocado desde el colegio como la Semana de la Odontología. Estamos festejando de una manera distinta a la tradicional la Semana de la Odontología con el Colegio Odontológico. Una vez más, agradecerle el apoyo a Lucas por la coordinación, Laurita Oviedo, Santi, y en el día de hoy a Matías Bolmar, un amigo, colega, muy prestigioso odontólogo que nos va a compartir su experiencia en lo que es rehabilitación integral dento-implanto asistida. Y bueno, desde ya darle la bienvenida. Bueno, ahí vemos a un casi coterráneo, Nico Bossetti, acá de la zona. Nos une Zoom, lejos de separarnos, nos ha unido aún más. Yo creo que son cosas que han venido para quedarse y bueno, van a cambiar un poco la forma de capacitarnos en estos días. Bueno, Matías, bienvenido a tu casa de ahora en adelante, que es el Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un honorazo. Gracias a ustedes, gracias al círculo, al colegio, a Luquita que me convocó. Y bueno, vamos a tratar en una charla bastante distendida, intentar mostrar lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando en la carrera de la especialidad de prótesis dentobucomaxilar en la UBA. La parte digital me toca a mí, así que bueno, pero básicamente yo lo apunté a que todo el mundo pueda tomar impresiones con tips sencillos y Bien. ágiles, ¿sí? Matías, para ir Sí, coordinando un poquito, habíamos estado hablando previo a la charla de que preferirías que las preguntas te las vayan haciendo a medida que va transcurriendo la sí, charla. sin Bien, problema, perfecto, entonces van sin problema. pidiendo el permiso para hacer las preguntas y nosotros vamos habilitando para que lo puedan ir haciendo. Vamos a hacer esto de manera bastante distendida y el lunes a las 20 horas, más de uno estará esperando la cena también. Así, bueno, cuando Sí. quieras, vámonos más. Ahí estamos. Perfecto. ¿Se ve el mouse? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, ustedes me van diciendo que yo no los veo a todos, así que... Bueno, yo soy salteño igual que Lucas, ¿sí? Esperen que... Ahí va. Yo nací, somos oriundos de Salta, Salta la Linda, al norte, a nuestro norte hermoso que tenemos en Argentina, donde tenemos la mejor empanada de carne del país, lejos. Y allá por el año 87, 88, me fui a estudiar a Córdoba. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, por eso la docta para mí
tiene un sentido de pertenencia muy especial, porque encima fueron las vacaciones entre mi mamá y mi mujer, así que fue realmente una experiencia única, ¿no? Con nuestra querida universidad, que tantas satisfacciones nos dio y nos sigue dando. La verdad que uno de los centros formativos más importantes que hay en el país hoy, hablando odontológicamente, ¿no? Y bueno, después la vida me fue llevando hacia Buenos Aires, es donde vivo actualmente. La gran mole que le llamamos, ¿no? Que el devora hombres, pero bueno, la verdad que me adapté. La verdad que es una ciudad preciosa, tiene muchas ventajas, claramente tiene también muchas desventajas, pero la gran ventaja odontológica el alcance a la formación que uno tiene en la capital. Cuando uno es del interior y siempre se escuchaba la frase que decía Dios está en todos lados, pero atiende en Capital Federal, es así, es un poco así, ¿no? Y el otro día el profe Ibáñez nos dio una charla a un grupo que tenemos y nos decía eso justamente, ¿no? Que siempre la cosa pasa por Buenos Aires, por eso estas herramientas que tenemos disponibles empiezan a federalizar un poco más la odontología, y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Que todos tengan acceso a la formación que se merecen. Y bueno, hoy pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires. Les traje un video para que lo vean, un video institucional que tenemos en la UBA. La verdad que nosotros llegamos en el año 2003 a la Universidad de Buenos Aires de la mano del profe Álvarez Cantoni. Yo trabajé con él 15 años en su consultorio, y a partir de eso a todo su centro formativo. Él entró en el 2003 y entramos tanto en el grado como en el posgrado, y a partir de eso dio vuelta a la facultad, realmente la dio vuelta, que tenga acceso a poder visitarla, me avisa, yo le doy un tour guiado. La verdad que es una facultad de primer mundo. Así que les traje un video institucional como para que miren, vean lo que estamos haciendo.
que hoy está viviendo, bueno, igual que ustedes, ¿no? Un tema complicado como es el COVID, y la vuelta a clase va a ser bastante complejo, lo estamos dando por Zoom, pero bueno, nos estamos defendiendo, estamos intentando hacer el recambio y la nueva era que nos espera. Y como les decía, nosotros somos rehabilitadores, yo vengo de una escuela de rehabilitación, vengo de una escuela anatológica, formado principalmente por el doctor Álvarez Cantoni, ¿no? Y van a ver que lo que apuntamos es a rehabilitar, o sea, a cambiar esa biomecánica que tiene la boca que ha sido afectada por X motivos. El rehabilitador es eso, es poder hacer el análisis y poder ver que el sistema está alterado y a partir de ese esquema plantearlo y tratar de modificarlo, ¿no? No solamente atender con obsesión el diente, sino también ver el bosque completo. Yo siempre le hago a mis alumnos, le hago esos ejemplos, ¿no? De uno tiene que saber ver el bosque para después poner el árbol en condiciones. Entonces, muchas veces uno ve las bocas que vienen destruidas y no es casualidad, o sea, es causalidad muchas veces de no saber interpretar lo que a la boca le pasó. Ya lo dice el doctor Álvarez Cantoni en su libro, el rehabilitador oral debe ser capaz de examinar a un paciente en forma integral. Fíjense que usa mucho la palabra integral, ¿no? Debe dominar el examen intraextoral, los exámenes complementarios, las interconsultas, o sea que hoy trabajar solo es muy difícil, hay que trabajar en equipo. ¿Sí? El análisis estético funcional del sistema y el protocolo de trabajo es un tema básico en todo tratamiento de la rehabilitación oral, ¿no? Y fíjense lo que dice integral el doctor Aníbal Alonso, que también es alguien que tiene una escuela muy fuerte enatológica acá en Argentina. La palabra integral o integrado es lo más difícil o complejo de entender, ya que cualquier intervención, por simple que sea, estará dentro de un sistema del individuo. Y la rehabilitación integral a partir de este esquema es absolutamente multidisciplinario, o sea que fíjense que tanto Cantoni como Alonso hablan de un equipo multidisciplinario, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos en la facu, lo que buscamos en nuestro consultorio, o sea, trabajar en equipo, buscar la multidisciplina, ¿no? Porque hoy la odontología, la odontología está muy especializada, entonces es muy difícil poder abarcar todos los temas como lo hacían antes. Todo plan de tratamiento debe estar basado en un diagnóstico integral que establezca distintos grados de complejidad de la situación clínica del paciente y el pronóstico de su evolución. Eso es fundamental. O sea, uno puede poder planificar. El otro día me colé, me dejaron entrar a la charla que dio Martín Ibáñez, el Tincho, y él habló mucho de esto, y me encantó cómo planteó esa planificación del paciente, cómo buscar la interacción y a partir de ese esquema buscar la planificación para hacer un buen pronóstico y un buen plan de tratamiento. En eso la verdad que estuvo espectacular, Tincho. Y esta es otra frase que me gusta mucho del doctor Antonio Bellota. El doctor Antonio Bellota tiene 2 libros de implantología que son imperdibles para los que recién empiezan o quieren empezar a hacer implantes. No abordar en forma totalizadora los casos clínicos es como pilotear un avión sin cartas de navegación. La llegada será impredecible. Y es así, o sea, yo lo veo mucho esto en el posgrado, sobre todo cuando hacemos rehabilitaciones grandes, ¿no? Que uno no tiene una correcta planificación o la ejecución de esa planificación, y a partir de eso empiezan los provisorios a despegarse, a romperse, a hacer caries recidivantes de los muñones, hacer compresiones en tejidos que tenemos injerto, en fin, y empiezan a surgir los problemas. Entonces, uno tiene que tener una carta de navegación y en lo posible la tiene que cumplir para poder llegar a buen puerto. Y bueno, y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de impresiones, porque yo creo que el tema impresiones es un tema muy, muy, muy difícil para el odontólogo general. Y es muy, muy difícil también para el técnico. Es un tema muy apasionante porque es el traslado de información que yo tengo en la boca. Y si yo no lo hago de forma obsesiva, mal que mal ese trabajo puede llegar a buen puerto. Entonces, uno tiene que planificar correctamente, tenemos que darle las herramientas de planificación, tenemos que ejecutar esa planificación, y el momento crítico para mí es la impresión. ¿Por qué? Porque
el laboratorio tiene que ser parte del equipo. Y si no entiende todas las complicaciones que nosotros tenemos, y también nosotros no sabemos las complicaciones que los laboratorios tienen, es muy difícil llegar a buen puerto. Por eso son parte del equipo de trabajo. ¿Sí? El laboratorio no es más ese departamento que tiene 10 empleados y no es más eso. O sea, el laboratorio necesita saber cómo llegó el paciente, necesita saber cuál fue nuestra planificación, en lo posible hacerlo juntos con ellos, y a partir de ese esquema poder rehabilitar al paciente en forma integral. Y hoy vamos a ver este traslado. ¿Y yo qué les hice? Les armé una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo lo que hice es más o menos condensar o poner los íconos más desencadenantes, más importantes que a mi parecer se fueron dando a medida que fueron surgiendo los distintos materiales para impresión. La primera etapa la dividí desde la revolución industrial, como ustedes ven acá, porque ahí empezaron toda la mecánica de fluido, los componentes de los sólidos, empezaron los principios de adhesión, empezaron la cera, los yesos, la gutapercha, en fin, todos los compuestos no elásticos, para que después pasara a los hidrocoloides, a los polisulfuros y a la silicona, a los poliésteros, o sea, todo lo que son los materiales elásticos por excelencia que tenemos hoy disponible. Pero básicamente, desde esa época que se empezaron a tomar impresiones hasta hoy, este tipo de impresiones nosotros las denominamos impresiones compresivas. ¿Qué significa esto? Significa que yo necesito un recipiente que no se debe deformar, ¿sí? Que a partir de presión hidráulica, que es lo que generan este tipo de materiales, me va a hacer una impresión, ¿sí? Y esa impresión tiene que ser lo más fidedigna posible, o sea, tiene que tener las características técnicas lo más exactas posible. Entonces, a partir de ese esquema, fíjense que esto se va desarrollando a partir de 1900, 1930, 40, 50, hasta la actualidad. O sea, lo que hicieron hoy los materiales básicamente es evolucionar hacia la nanotecnología, pero eso no significa que no sirvan nunca más, ¿no? ¿Cuáles son los factores que favorecen una buena impresión? Primero, la preparación. Bien lo dijo Martín el otro día. Primero la preparación, después los provisorios, o sea, yo no puedo tener encías inflamadas. Después tengo que conocer de materiales y después de técnicas, ¿no? Entonces, yo sé que las impresiones compresivas se rigen por el principio de presión hidráulica. ¿Sí? La presión hidráulica es una presión que aplicada a un líquido contenido en un recipiente como es la cubeta se transmite con la misma intensidad hacia todas las direcciones. Eso es lo que es la presión hidráulica. O sea, yo le ejerzo una presión y esta se va a diseminar a lo largo de toda esa cubeta. Por eso no puedo usar cubetas perforadas, porque pierdo presión hidráulica, por eso no puedo usar cubetas que se deformen, porque el material es elástico y se deforma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cubetas rígidas, macizas y tipo Rinnow, para tomar impresiones como corresponde. ¿Cómo empezó todo esto? Y esto acuérdense bien, porque todo esto empezó con los materiales no elásticos. ¿Y por qué se utilizaban estos materiales? Porque los materiales elásticos eran muy malos, y los que eran buenos tenían las mismas chances, los mismos defectos que tenían los hidrocoloides, como era el agar-agar o el hidrocoloide reversible, que tenían división y cinéresis, y entonces había pérdida de volumen si yo dejaba pasar el tiempo en la impresión. Entonces, ¿qué se manejaba en la rehabilitación? Se manejaba esto que ustedes ven acá, que es el tubo de cobre y compuesto para modelar. Ustedes me dirán, pero este muchacho se volvió muy viejo, ¿por qué me trae esto? No. Yo quiero que ustedes se acuerden de esto porque hoy en implantes una de las impresiones más precisas que tenemos viene de esto, por eso quiero que se acuerden cómo se hace. Venía en una caja del 1 al 20 con tubos que uno tenía que destemplar, y con estas pinzas de peso se recortaba y se adaptaba perfectamente bien a la encía, y a partir de eso se calentaba un lápiz de compuestos para modelar, se lo colocaba dentro del tubo y se tomaba esta impresión que ustedes veían acá. Esta impresión era la impresión solamente del diente. O sea, acá yo no tomé ni diente vecino, ni registro cruzado, no tomé nada, yo tomé solamente ese diente. ¿Y cuál era el otro problema que teníamos?
teníamos el problema que el material de impresión era muy rígido, entonces si yo utilizaba un yeso que era más débil, cuando quería desestabilizar el componente impresión modelo, se rompía. Entonces, ¿qué se hacía? Este troquel que ustedes ven acá, que se llama troquel galvanoplástico, que se hacía en una cuba electrolítica, en la cual se transformaba la corriente alterna en continua, y a partir de eso se colocaba cobre o plata, los dentistas que tenían más plata lo hacían con plata, y a partir de eso se hacía un electrodepósito que generaba este troquel que ustedes ven acá. ¿Qué se hacía una vez que tenía este troquel? Se hacían estas cofias que ustedes ven acá, que se llaman cofias de comprobación y transferencia. Estas cofias de comprobación y transferencia lo que hacían, como era tan cara la impresión, era comprobar que esté bien tomada y ver que asienten bien, eran como una escafandra de buzo, ¿ven? Y tenían estas orejitas que ven acá. Estas orejitas que ven acá servían para hacer la transferencia, puede ser copia de comprobación y transferencia. Entonces se realizaba esta llave de transferencia en la cual se arrastraba con pasta zinquenónica la parte de los dientes y con acrílico de baja contracción esas cofias que luego me hacían este modelo que era lo que iba a tener la restauración final. Ahí recién yo iba a tener la relación. Cuando hacía esta transferencia yo tenía la relación con mis dientes vecinos y con el antagonista. ¿Sí? Todo esto es gentileza del doctor Álvarez Cantoni que me lo prestó. Concomitante a esa época también estaban esto que ustedes ven acá, que es el agar-agar o el hidrocoloide reversible. ¿Cómo se procesaba esto? Con una cuba que ustedes tienen acá, en la cual tenía una cuba de procesamiento, una cuba de mantenimiento, que era la del medio, y la cuba de atemperamiento, que servía para poner el material antes de que vaya a la boca. ¿Qué particularidad tenía la cubeta? La cubeta era rígida, maciza, tipo rimlo, y tenía, fíjense, tenía la entrada de agua para que enfríe el material y puedan ustedes sacar cuando esté totalmente gelificado. Entonces ven que la cubeta era hueca para que el agua circule por dentro de la misma y así pueda tener el material de impresión la dureza pertinente, pero tenía, aquí ven, se conectaba y se lleva a la boca. Había un material más fluido, que era lo que copiaba, pero tenía inhibición y sinergia, o sea, yo tenía que esperar la recuperación elástica del material, que son 15 minutos aproximadamente, y tenía que hacer inmediatamente el modelo para luego mandarlo al laboratorio. O sea que esa era una gran desventaja que tenía este tipo de impresiones. Y acá empezaron a hablar un poco de ya si servían o no este tipo de materiales no elásticos y elásticos. Y bueno, el doctor Álvarez Cantoni en su momento, en el año 95, hizo este estudio que está publicado, con el mejor laboratorio que fue Ricardo Castor en ese momento, un estudio comparativo de lo que era el ajuste y el asentamiento de una corona con un material elástico, como lo ven acá. Fíjense que se sellaba bien, pero fíjense todos los ángulos diedros y triedros de la preparación tenían algunas desadaptaciones versus el material elástico que era perfectamente adaptado. Y bueno, empezamos a ver cuando tenía un material con un comportamiento reológico aceptable, no voy a entrar en lo que es la reología ni la ley de Hooke porque los voy a dormir, lunes a la noche la verdad que se van a quedar todos dormidos, pero sí llevarles esta curva que es muy, muy interesante, ¿no? Porque se empezó también, ¿qué hago? ¿Lo mezclo en forma manual o lo mezclo en forma automática? Y ustedes fíjense que si lo hacen de forma manual, yo tengo 60 segundos casi de mezcla, carga e inserción, y tengo muy poco tiempo de trabajo. En cambio, mezcla y carga en la cubeta con la pistola automática son 10 segundos simplemente y tengo un montón de tiempo para trabajar. ¿Sí? A partir de este esquema es que se empezaron, sobre todo en rehabilitación, a utilizar pistolas automezclantes, desechando la posibilidad de hacerlo en forma manual y luego cargarlo en una pistola. Esto fue un estudio muy, muy interesante también que hizo el doctor Albert Cantoni. Otro tema que sí hay que hacer es la separación de tejidos. Con hilos, hay hilos de todo tipo de clase, hay sintéticos, hay orgánicos, hay un montón de clase de hilos, pero básicamente lo que tengo que hacer es separar. Yo tengo que hacer una separación mecánica de ese espacio biológico
y esa separación mecánica me debe permitir que el material de impresión sea uniforme dentro de ese espacio biológico para darme ese margen de seguridad y la copia del borde cabo superficial de mi preparación. Para eso tengo que tener estos instrumentos que me permiten colocar los hilos, ¿sí? Y tienen que acordarse que cuando yo tengo una terminación que sea vertical, solamente voy a poder poner un solo hilo de retracción. Si yo tengo una terminación que es horizontal, ahí sí puedo usar la técnica del doble hilo, o sea, colocar un hilo más fino en el surco y uno un poquito más grueso para la separación del borde cabo superficial. Hoy sí o sí se requiere de esto. Habitualmente acá tienen a su izquierda un hilo que tiene un hemostático de cloruro ferroso. El cloruro ferroso a mí no me gusta mucho porque interfiere con algunos materiales de impresión y aparte deja bastante sucio el surco. En cambio este que tienen acá a la derecha es cloruro de aluminio. Este sí me gusta muchísimo, es mucho más, menos astringente, no necrosa tanto el epitelio y es bastante más limpio para trabajarlo. Bien, a partir de eso surgieron las técnicas de impresión. ¿Cómo tomo la impresión? ¿Tomo la impresión en un tiempo o en dos tiempos? Porque las siliconas siempre surgieron por un tema de impresiones de dos tiempos. El que lleva la impresión de un tiempo arriba de la mesa y después la silicona lo toma para sí, es el poliéter. El poliéter fue el primer material de impresión que se llevaron todos los materiales, o sea, el material pesado, el regular y el liviano, todos en el mismo acto, digamos, a la boca, y ahí endurecían. En las siliconas antes, uno individualizaba la cubeta con el putty o con la silicona pesada, y después colocaba regular y liviano y tomaba la impresión. Luego, cuando el poliéter trae este tipo de impresión, la silicona también lo adopta. Entonces tenemos la impresión en un tiempo, o fase simultánea. Esto significa que tanto la silicona regular como la fluida y la pesada van fluidas a la boca y ahí endurecen. Y la técnica en dos tiempos significa que voy a colocar la silicona pesada, voy a colocar un espaciador, porque acuérdense de la ley de Hooke, lo voy a llevar a la facultad un ratito. La ley de Hooke es que un material cuando pasa el límite elástico o el límite proporcional se deforma en forma permanente. Esto significa, ¿qué significa? Que si yo tengo un material que está endurecido y tengo una molécula que es elástica, cuando yo lo llevo a la boca, esa molécula elástica se va a deformar, ¿sí? Y cuando yo le saco esa tensión, la molécula elástica se va a volver a su posición original. Entonces, ¿qué va a pasar? El material que yo tomé se va a deformar y son esos errores groseros, y son esos errores caros que muchas veces tengo de impresión. ¿Por qué? Porque el casquete cuando me viene, o el núcleo cuando me viene, parece de otra boca. Son los errores volumétricos que tengo, no los errores de copia, sino los errores volumétricos, que son los errores caros. Entonces siempre tengo que espaciar, ¿sí?, la silicona para poner la regular y la liviana. ¿Cuándo utilizo una u otra técnica? Y habitualmente cuando yo trabajo, por ejemplo, con asistentes, si tengo un asistente, yo utilizo siempre de elección la técnica de un tiempo. Ahora, si no trabajo con asistente, si trabajo solo, tengo que recurrir a este tipo de impresiones, porque solo no puedo hacer todo. Después también hay una impresión en dos tiempos por error. Por ejemplo, me sale mal la impresión en un tiempo, en vez de tirar todo a hueco con un fresón o con un bisturí, les doy espacio, pongo regular y liviana, individualizo la cubeta y ahí tomo la impresión en dos tiempos, digamos, pero por error de la primera técnica. Entonces, vamos a verlo en una carilla, en un central. Al tener un chamfer moderado, la terminación, lo que hicimos es colocar la técnica del doble hilo, o sea, puse un hilo triple cero abajo y un hilo cero en el surco, un biotipo bastante favorable, y lo vamos a ver en el video. Esto en tiempo real. Fíjense cómo saco muy despacio el hilo. Esto para que no desgarrar el epitelio, que no sangre, y no así me permita tomar la impresión en forma prolija y precisa. Muy lentamente voy sacando el hilo. Fíjense cómo queda el surco bien abierto. Siempre le tengo que dar
no menos de 10 minutos, o sea, ustedes cuando terminan de colocar los hilos, se van y para no tentarse se toman unos mates. Ahí tienen, fíjense cómo uno tiene que ir guiando la inyección del material fluido, y va haciendo presión. ¿Por qué? Porque actúa por presión hidráulica, o sea, esto es un material tixotrópico. Fíjense que cuando le doy presión fluye, y cuando dejo de darle presión, deja de fluir. Si quieren puede tirar un poquito de aire en el surco para que el material se pegue perfectamente bien. Si es un material que ustedes compran, esto está de más, pero si es algo que ustedes les regalan, lo pueden hacer. Matías, Sí. acá nos está preguntando Martín, cuando la preparación es chanfer ancho, yucta gingival, ¿cuántos hilos usás? ¿1 o 2? No, si es yucta gingival, habitualmente uso 2, porque me permite tener mayor regularidad en lo que es el espacio biológico, como acá, ¿ves? ¿Ves como tenés todo el espacio irregular? Así sea yucta gingival, coloco doble hilo y hago que el material entre y tenga esa homogeneidad y me dé esa particularidad de poder tener ese margen de seguridad, digámoslo así. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Ahí está la carilla que me hizo Javi Casas, está instalada. Bien. Uno tiene que tener en cuenta que de la impresión que yo tome va a surgir un modelo. ¿Sí? Y es imposible leer una impresión sin pensar en el modelo que de ella se obtiene, y leer un modelo sin pensar en la técnica de impresión. O sea, uno no puede existir sin el otro. Entonces muchas veces uno ve que en el modelo o está mal recortado, porque el laboratorio no sigue, por ejemplo, uno talla con lupas de 4 aumentos, y el laboratorio delimita el troquel sin lupa, entonces ahí ya estamos en desventaja. ¿Sí? O no copie bien el borde cabo superficial, entonces el laboratorio deja al libre albedrío donde coloco el límite de esa preparación. Entonces acá es donde tiene que haber una simbiosis entre el laboratorio y la clínica. Y esa simbiosis significa, yo te mando impresiones buenas y vos no me mandás modelo pegado con la gotita. O sea, y yo, si uno recibe una impresión mala y es un laboratorio, uno tiene que agarrar el teléfono y decirle, doctor, por favor, me tiene que repetir la impresión. O sea, esto tiene que ser así, porque si no es donde la mayor cantidad de veces uno va a encontrar deficiencias, sobre todo en lo que es el sellado de la restauración. Entonces, la impresión y el modelo van de la mano. Y yo tengo que saber leer esa impresión y tengo que saber leer ese modelo. Entonces, a partir de eso, hay que empezar a tener al laboratorio de aliado. Bien, esto es un resumen muy rápido de lo que son impresiones compresivas, pero ¿por qué? Porque también empezaron a surgir, ¿qué cosa? Los implantes, y ahí cambia el asunto. Porque cuando yo tengo un implante cambia la impresión. ¿Sí? Empezó obviamente la regeneración, ¿no? El aumento de reborde, los postes de fibra de vidrio, todo. Pero básicamente empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque de una impresión compresiva pasó a ser una impresión pasiva, porque el implante es una anquilosis. Y donde mayor problema tenemos los implantes, no es ni en la cirugía, ni en los injertos, es en la prótesis. Es donde mayor fracaso tienen los implantes. Ustedes tengan en cuenta esto. Ustedes ponen implantes, ¿sí? Y los implantes, cuando ustedes lo destapan, tienen hueso hasta el cuello, como les digo yo, hasta arriba. Y resulta que después le hicieron la prótesis. Y a los 7 años vienen los implantes en la mano. Entonces acá hay que saber hacer la lectura. Obviamente que puede ser por problemas oclusales. No hay que negar la oclusión. Pero muchas veces, y la gran porcentaje de veces, es porque no hay pasividad entre las partes. Y entonces ahí donde uno tiene que ir pensando cómo toma la impresión para que esa impresión sea pasiva y para que el laboratorio me pueda hacer un modelo pasivo y a partir de este esquema yo hacer una prótesis pasiva que no tenga tensión, porque la tensión en la prótesis
se libera en la osteointegración de los implantes. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que un implante tiene tres fases bien, pero bien definidas, y que tengo que conocerlas a las tres. Tengo la infraestructura, que es el implante propiamente dicho, ¿sí? Que ahí entra en juego, ¿qué entrará en juego? Y bueno, para el cirujano va a entrar en juego qué tipo de superficie tiene, ¿sí? Cómo es el tipo de roscas y cómo es la anatomía de ese implante, etcétera, 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 para ser aplicado en las distintas conformaciones de los huesos. ¿Qué le importa? Por ejemplo, hay gente que no pone implante y sí hace prótesis sobre un implante. ¿Qué le interesa saber? Y bueno, le interesa saber básicamente qué conexión tiene, ¿no? Si es conexión interna, externa, si es con homorce, en fin, qué es lo que le va a dar la estabilidad a esa mesoestructura, qué es lo que me va a conectar la infra con la supraestructura, que es la corona propiamente dicha. Sabiendo esto, yo tengo que definir cosas. Y yo necesito definirle esas cosas porque tengo que ir a un paciente y tengo que analizar a ver cómo le tomo la impresión. Entonces yo sé que en impresiones dentarias yo tengo el registro del margen gingival, lo tengo que registrar, tengo que hacer el registro de las áreas de esa preparación racional, tengo que registrar el hombro, tengo que hacer el registro de las paredes axiales, paralelas, tengo que hacer el registro de superficies oclusales, obviamente, el registro de textura de superficies, y la relación con estructuras vecinas. Todo esto lo hago con el material de impresión, ¿sí? Hago la técnica compresiva, ¿no? Y por presión hidráulica hago el registro de todo esto que ustedes ven acá. Ahora bien, si yo voy a tomar una impresión en implantes, solamente en implantes, pensando que yo me tengo que llevar la conexión de ese implante y cómo está distribuido tridimensionalmente en la boca a partir de esa cirugía que yo le coloqué. Entonces empezamos a ver que todo esto no nos sirve. Todo esto no nos sirve. Entonces ya la impresión cambia. Esto que ustedes acá, que tienen acá, es una impresión por transferencia y esto es una impresión de copia. Y si lo vamos a impresiones en prótesis de implante asistida, van a ver que la impresión por copia está asociada casi a la mesoestructura. Es lo mismo que tener un diente. O sea, copio el pilar, copio una cofia snap, ¿sí? Que me está dando un pilar, que para eso tienen algunas casas, algunas marcas de implantes que tienen este tipo de impresión, y también tienen un tipo de impresión que se llama combinada. ¿Combinada por qué? Porque la cofia hace una especie de cubetilla para poder copiar algo que yo por ahí modifiqué y que ya deja de ser estándar. Esto está asociado a mesoestructura, ¿no? La impresión de copia. Está asociado a mesoestructura, absolutamente a mesoestructura. Entonces, supónganse, yo tengo este caso, este paciente, en donde tengo que tomarle todo el maxilar superior, y tiene todos sus dientes y tiene solamente 2 implantes a la izquierda, con 2 pilares macizos de Straumann, los cuales los modifiqué, por eso lo que hice es colocarle esos snap, los snap externos que se llaman, y no le coloqué los snap internos porque eso lo hace el material de impresión. Entonces, ¿yo qué hago acá? Yo estos dientes yo los tallé, los pulí, le puse los doble hilo a todos. O sea, esto es una sesión de 3 horitas, fácil 3 horitas, porque después uno tiene que tomar los registros, tiene que tomar antagonistas, tiene que desprogramar un poquito para poner laminillas para tomar el registro intermaxilar, etcétera, etcétera. O sea, es un tiempo bastante largo. Yo habitualmente a la sesión de tallado la hago antes, o sea, hago tallado y rebasado provisorio, lo hago una semana antes, y la impresión propiamente dicha la hago una semana después. Entonces, ¿ven? Entonces ustedes tienen la posibilidad de poder copiar todas las preparaciones exactamente como ustedes la planearon, y los implantes se los llevan en esa misma impresión, y a partir de esto el laboratorio le genera la supraestructura, y a partir de este esquema tienen el maxilar rehabilitado. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una impresión de copia, o sea, cuando tengo muchos dientes y pocos implantes, puedo hacer este tipo de impresión. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿O qué pasa cuando tengo mitad y mitad? ¿O qué pasa cuando tengo tramos enteros de prótesis implanto asistida? ¿O qué pasa si tengo un maxilar entero de prótesis implanto asistida? Tengo que hacer prótesis fijas o híbridas o sobre dentadura.
qué impresión me conviene, cuál es la más precisa, cómo la hago para tomar. Entonces lo vamos a ir viendo acá por orden digamos, de precisión. Cubeta perforada o abierta es muy precisa, la verdad que es una de las más precisas y la que más tiempo tiene. ¿En qué consiste? Consiste en que yo tengo que hacer una cubeta individual y perforar y darle acceso al transfer, ¿sí? Para poder al transfer inmovilizarlo, digamos, en forma horizontal y vertical. Miren este caso es un caso muy, muy complicado, un paciente clase 2, subdivisión 2, por eso los sectores posteriores sufren como sufren, por la dinámica que tiene esa oclusión. Ahí lo tienen. Entonces, fíjense, esta paciente tiene solamente 3 dientes, tengo 5 implantes en el maxilar superior y tengo 5 en el maxilar inferior para hacer una prótesis híbrida y prótesis fija arriba. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para pensar esta impresión? Esta impresión, lo que tienen que hacer es, yo tengo que pasivizar la parte de implante, que es la que más estructura voy a tener vulnerable, digamos, a esa tensión. Entonces, ¿cómo hago? Lo que hacen es inmovilizar el transfer a la cubeta y eso le permite que el componente horizontal y vertical esté totalmente compensado. ¿Cuál es la otra opción que tienen para hacerlo? Es colocar, por ejemplo, pueden unir entre los implantes con hilos, con tryhard, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Y unirlos entre sí, entonces el componente horizontal lo van a tener totalmente compensado, y después, una vez que ponen la cubeta, unir el transfer a la cubeta, y así el componente vertical también lo van a tener compensado. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los errores que se cometen acá? Si yo no inmovilizo el transfer a la cubeta, ¿sí? O no los inmovilizo entre sí, muchas veces cuando tengo conexiones retentivas, como la conexión interna, por ejemplo, y los implantes no están paralelos entre sí, cuando yo intento sacar la impresión, ahí se puede movilizar el transfer y puedo tener un problema vertical, ¿sí? Si yo no uno los implantes entre sí y voy a sacar la cubeta y la tensión cede cuando saco el transfer, voy a tener un problema horizontal. Por eso ustedes tienen que compensar ese tipo de impresión. Aquí tienen, ven, la copia de los dientes y la pasividad de los implantes. Esto fue en el año 2004, ese es el antes y el después, ¿sí? Con una prótesis híbrida de mediana complejidad en el maxilar inferior. Y miren lo que pasó en el año 2019, ¿sí? 14 años después. Miren cómo la paciente se masticó los dientes, los molares, y a raíz de eso empezó a tener molestias en los 3 dientitos que tenía ella, del central, lateral y canino, y entonces ahí cambiamos los dientes, porque esto no hay que hacer una prótesis nueva, simplemente hay que mandar al laboratorio, hay que guardar el provisorio, mandar al laboratorio y volver a instalarlo, ¿sí? Con esa oclusión orgánica. Pero miren cómo se mantiene el sistema biomecánicamente en forma compensada después de 14 años, ¿sí? de un trabajo buscando pasividad sobre todo en el sistema. La llave de arrastre, ¿se acuerdan que yo hace un ratito les hablé de tiempo? ¿Cómo estamos, chicos? Bien, ¿no? ¿Venimos bien de tiempo? Sí, dale tranquilo. No, no hay límite. Perfecto. Bueno, el límite es el hambre por ahí que tenga cada uno, ¿no? Totalmente. Estamos hablando en el grupo que los próximos cursos lo hacemos con picada presencial. Complicado. Y sí, El que esté comiendo una picada que no la muestre porque me da mucha envidia. debe haber varios que están con la cámara cerrada, Sí, te sí, cuento, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, ¿se Vámonos a ver. acuerdan que yo les conté que las impresiones de tubo de cobre compuestos para modelar, había una situación en la cual ustedes hacían una cofia de comprobación y transferencia? Bueno, esto lo llevamos ahora a los implantes. Acá no inventamos nada. Simplemente generamos exactamente la misma dinámica, adoptándola o trayéndola al terreno
de la implantología moderna, pero el concepto es exactamente el mismo. Miren esta impresión que este caso le debe haber tocado a muchos de ustedes. Este caso es una rehabilitación integral de un paciente, de un médico de 43 años, quizás hace ya unos años, y yo tenía canino lateral, central, este es un implante, el canino, acá tenía otro implante, premolar, otro implante, un molar, ¿sí? Acá tenía 3 implantes de este sector. Entonces uno, ¿cómo tiene que pensar la impresión? Yo en este perfil de emergencia de este lateral vine trabajando hace 2 meses, o sea que esto lo tengo que copiar este mismo día, no me importa cómo lo tengo que copiar, este mismo día. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo cuando tengo un transfer? Y que yo le estoy sacando presión hidráulica a mesial y distal de los dientes vecinos. Entonces, ¿yo cómo tengo que planificar esta impresión? Esta impresión tiene que ser sin estrés. O sea, yo este día tengo que copiar lo que hice. O sea, copio los dientes y transfiero este implante que trabajé el perfil de emergencia, y acá, como quiero que me salga bien en distal de este canino, me alejo un implante, lo coloco en el implante en medio, y arrastro este implante que ustedes ven acá, que sería más o menos el premolar, el 25. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir fabricar, ahí lo tienen, ¿ven? Me sale la copia perfectamente bien, perfectamente bien, perfectamente bien. Tengo mi implante, tengo mi perfil de emergencia, tengo un implante en distal, por eso me salió bien acá. Acá como no puse transfer, me salió bien acá y me salió bien acá. Acá como no puse transfer, me salió perfecto en distal. Y entonces, ¿qué hice? Transferí el premolar que ustedes ven acá. Entonces el laboratorio, ¿qué hace? Hace el modelo mayor, que ustedes ven acá. Este es el modelo mayor. Y en ese modelo mayor me hace el perfil de emergencia, todo lo que ustedes ya vieron, me fabrica estas 2 llaves, que son llaves de comprobación y de transferencia, son llaves de transferencia, que en 2 minutos y medio me va a permitir a mí hacer el traslado de esos implantes en forma pasiva, que es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando el implante en forma pasiva. Entonces, ustedes que llega el paciente, limpian todos los excesos de cemento, atornillan el transfer que tomaron previamente, ¿sí? Colocan los transfer en los implantes, obviamente chequean radiográficamente, en los implantes que están contiguos a la brecha, ¿sí? Le colocan un poco de acrílico Duralay de baja contracción, puede ser Picuplas, puede ser Triad Gel, puede ser lo que quieran que pegue el transfer sí, con baja contracción a la llave de transferencia. Ahí lo tienen, en este caso usé Triad Gel. Y a partir de eso, si quieren, le pueden tirar un poquito de silicona para tener los márgenes, ¿sí? De los implantes. Y el laboratorio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Voy a volver atrás porque acá, al tratar de resumir, ¿qué es lo que hace? El laboratorio lo que hace es hacer con un fresón un agujerito muy pequeño en este implante, hace otro agujerito en este implante, hace un agujero en este implante y hace un agujero en este implante. Recolócala, pone el conjunto análogo transfer y recoloca la llave de transferencia, y a partir de eso hace un modelo que se llama modelo pasivo, hace un pequeño llenadito desde el zócalo y hace lo que se llama un modelo pasivo. Con esto ustedes se garantizan de que no van a tener tensión entre las partes. Ahí estamos transfiriendo y ahí tienen, ¿ven? La prótesis, la estructura ya terminada. Este es el antes de Pablito, así es como quedó. Bien, hay muchas casas de implantología, de implantes, que tienen un transfer, que tiene una cofia o snap, el mismo transfer, o sea que el transfer se divide en 2 partes. Una parte, digamos, que queda solidaria a la impresión, y la otra parte que ustedes tienen que sacar y recolocarla en ese plástico que ustedes tienen así, como este caso que ustedes ven acá, ¿ven? Venimos trabajando también en una rehabilitación totalmente integral. Entonces, ahí tienen los implantes. Estos implantes están colocados sobre 2 injertos en bloque muy grandes, ¿sí? Y aquí tienen, ¿ven? Este es el transfer que queda ya a la infraestructura. El material de impresión lo que hace es llevarse este plástico que ustedes ven acá
Y la precisión que tiene este tipo de impresión es que cuando ustedes van a recolocar el conjunto análogo transfer, ustedes van a sentir un clac que hace ese transfer dentro del plástico, ¿sí? Acá lo tomamos por cubeta abierta, como ven acá, estos son transfer de cubeta abierta, pero estos son transfer de cubeta cerrada, que me permite tener mucha mejor presión hidráulica a diferencia de esto. Entonces, ahí lo tienen, impresionamos diente, implantes, implantes, vemos que copió perfecto, vemos que copió excelente, y a partir de eso el laboratorio puede hacernos lo que es una prótesis absolutamente pasiva. ¿Sí? Y ahí tienen el resultado final de esta rehabilitación. Ahí tienes el antes y el después. Este es un paciente que tenía un colapso muy, muy grande acá hicimos injertos en bloque, fue un caso de mucho tiempo, sobre todo por los tiempos biológicos de cicatrización. Y bueno, y después viene lo que es el coping o cubeta cerrada, que a mí no me gusta mucho, la verdad, pero la verdad que no lo utilizo mucho. Si utilizo la técnica de la cofia de transferencia, cuando voy a utilizar una cubeta cerrada. Mayormente uso llaves y bueno, cubetas perforadas abiertas cuando son implantes múltiples. El coping o cubeta cerrada, aquí tienen un implante que colocamos en ese diente que estaba fracturado. Me tuve que ir mucho tiempo atrás, ya les digo, porque era en la época que trabajaba en 3i. Lo que tienen que hacer, bueno, acá tienen la copia del perfil de emergencia, esto lo vimos con Lucas en un vivo una vez, que lo dimos en detalle, pero básicamente lo que se hace es colocan el provisorio en un análogo, ese análogo lo sumergen dentro de un dado de silicona, o lo pueden hacer de un vaso DAPEN con silicona, sacan el provisorio, les va a quedar el análogo adentro, colocan el transfer, dentro le ponen un poco de acrílico, entonces así el transfer queda individualizado para ese perfil de emergencia. En este caso el transfer tiene la característica de que es de cubeta cerrada. ¿Qué propiedades tiene que tener un transfer que tiene cubeta cerrada? Las características es que primero no tiene que tener el hexágono del tornillo, porque eso no me va a permitir recolocarlo después. Y después tiene que tener guías verticales y trabas horizontales que le permitan hacer el recalce dentro del material de impresión. Y ahí entra en juego directamente la calidad del material de impresión y la cantidad, sobre todo, de material de impresión con alta cantidad de partículas que tenga, ¿no? Que es lo que le va a dar la estabilidad. Por eso, por ejemplo, para mí, este tipo de impresiones, el material ideal es el poliéster, porque tiene mucha rigidez estructural, entonces la recolocación del transfer, del conjunto transfer análogo es bastante estable, digamos. Entonces aquí tienen el transfer, ¿ven? Se coloca el transfer, toman la impresión, ¿sí? Toman la impresión y reconectan siempre, acuérdense, ustedes montan el conjunto análogo transfer y lo reconectan dentro de la impresión. Aquí tienen la coronita que me hizo Javier. Este caso tiene muchos años, ya les digo, tiene más de 15, 20 años debe tener más o menos. Y bueno, y ahora entramos a lo digital. ¿Cómo venimos hasta acá con lo convencional, digamos? ¿Hay preguntas? Venimos perfecto, hasta ahora no hay ninguna pregunta de lo convencional. Vamos a lo digital y seguramente van a aparecer algunas dudas. Bueno, me alegro. O no Vamos a ver. entendieron nada, o lo dije muy claro, uno de dos, ¿no? No, perfecto, muy claro, muy esquemático y muy didáctico aparte, Mati. La verdad que muy bueno. Vamos entonces. Y bueno, acá empieza la era digital en más o menos en 1980, entre el 80 y el 84, y fueron donde tres sistemas se desarrollan en forma concomitante. El sistema se llama sistema Duret, el sistema Minnesota, y también está el CEREC, que en esa época era de Siemens. Entran más o menos los tres a la misma altura, pero Duret fue el que primero patentó todo esto. Y él es el padre de lo que es la tecnología digital hoy, ¿no? Y
su tesis fue a partir de un escáner y una fresadora intraoral que hicieron, y lo presentó en un congreso que estuvo 4 horas haciendo una corona a su mujer, digamos, que es el video que ustedes van a ver ahora acá. Él lo venía trabajando ya hace muchos años, fíjense, este era el escáner, ¿sí? El escáner intraoral, fíjense lo que era, había que hacer pesas para poder sostenerlo. Y fue el primero que hizo una coronita por CAD-CAM, digámoslo así. Estos eran los gráficos que generaba, este era el sistema de diseño que había diseñado él, como diseñaba, en la impresión diseñaba esa coronita, y a partir de eso lo llevaba al CAM. Acá se empezó a hablar, ¿no?, del CAD y el CAM, ahí tienen, lo llevaba al CAM, y en un ratito, con esa fresa, solamente tenía eje único, fresa única, se hacía esta coronita, que bueno, era lo que había, esa adaptación era la que había, y es la que logró Duret. La tecnología era muy cara, muy absolutamente cara. De hecho, el único sistema que siguió trabajando con esto, y fue el único que durante 20 años estuvo solo en el mercado, fue Siemens con Cerex, ¿no? Y concomitantemente a esto empiezan a aparecer todo el tema de cerámicas. Todas las cerámicas que ustedes ven hoy empiezan a aparecer a partir de esa época, las reforzadas. No voy a hablar de química de cerámicas, pero básicamente todas empiezan a aparecer, ya tratando de abastecer a Siemens sobre todo para poder hacer bloques y etcétera, etcétera, de cerámicas, que era lo que básicamente hacía Cerex. ¿Qué significa? Bueno, después lo compra Sirona, obvio, hace el monstruo que tienen los cuatro Cerex, perdón. Cerex significa, en un principio era Ceramic Reconstruction, después quedó como el Cherside Economical Restoration Aesthetic Ceramics, eso fue, digamos, después cuando lo agarra Sirona le cambia el nombre, pero básicamente eso era el nombre. Y bueno, con todo lo que ustedes ya conocen, que Sirona implica para lo que es el desarrollo digital hoy en día, ¿no? Esto no tuvo, ya les digo, la idea de Siemens en su momento fue sacar algo que me permita a mí hacer una coronita chairside, digamos, como dicen los americanos, ¿no? O sea, al lado del sillón, o sea, evitar el laboratorio. Básicamente surgió como eso. Obviamente que al principio no tener tanta precisión fue dejando de lado y no se utilizó hasta que hizo el boom, digamos, más adelante. Pero sí, en el año 93, en Suecia, Anderson y Oden generan el sistema Procera, que fue el primer sistema, que fue el primer escáner extraoral, digamos, fue el primer escáner extraoral, y fue el primer sistema que nos dio la posibilidad de hacer coronas en forma de manufactura estandarizada, digámoslo así, o sea, hacer una planta de procesamiento de coronitas que estaba una en New Jersey, la otra en Gothenburg, me parece que era, que abastecían los mercados de América y de Europa y de Asia, y a partir de eso se trabajaba. El sistema era bastante simple, era un escáner de punto, como este que ustedes ven acá. Ustedes le tomaban la impresión, el laboratorio lo que hacía era hacer un modelo y un troquel especial. Entonces ese escáner de punto registraba la información, el laboratorio lo mandaba a los centros de fresado y lo recibían. ¿Qué descubrió Procera? Procera descubrió en un principio la lúmina y luego con el circonio que a determinada temperatura la lúmina contraía, ¿sí?, y se deformaba de forma que ellos lo que hicieron es hacer las proyecciones, hacían un macromodelo, ¿sí?, como eso que ustedes ven acá, hacían un macromodelo, y ese macromodelo le hacían la impronta de la lúmina, y a partir de esa impronta de la lúmina, cuando se iba a sinterizar en el horno, hacía la reducción y generaba, digamos, el tamaño original de esa coronita. Fue lo primero, o sea, esto venía en serie, se empezó primero a hacer para puentes también,
después empezaron a ser emergentes, fresados también, y siempre el control fue manual a microscopio. Eso fue lo único que no pudo generarse, digamos, en forma automática. El resto se hacía totalmente en forma automática. Estos, digamos, fueron los primeros pasos de la odontología digital para los laboratorios, sobre todo con las grandes manufacturas, ¿no? Y después surge los primeros escáneres sin polvo. Si bien eran por video, ¿sí? Pero sin polvo. ¿Por qué? Porque hasta el momento todos los seres utilizaban un polvo para poder opacar, tenían un problema con el brillo de la boca. Entonces a partir de eso tuvieron que generar escáner que el brillo de la boca no le genere un tema sobre todo de precisión. Y a partir de eso empezaron a aparecer este tipo de el Lava CAD/CAM System, el E4 Dentist, etcétera, etcétera, que dieron paso, esos fueron los que dieron paso a la generación actual de escáneres, ¿sí? Que es lo que tenemos hoy en día, que ya utilizan otro tipo de precisión, ya utilizan o fotografía rápida o microscopía con focal paralela, que es lo que a uno le genera la precisión y la velocidad a la hora de poder hacer la captación de una boca. ¿En qué se basa la tecnología? Se basa en la realización de un video, fotografías 3D, junto con un sistema de telemetría láser y creación de imágenes en tiempo real, que de manera que todo un sistema integrado permite de forma precisa y con una exactitud aceptable obtener imágenes de la boca. En realidad lo que hace el escáner es hacer la captación, y lo que hace la transformación digital es el software del escáner que ustedes tienen acceso. Y acá surge, ¿no? ¿Qué es mejor, digital o analógico? O convencional. A mí no me gusta decir mucho analógico, sino convencional. Y miren, esto es muy claro. En lo convencional ustedes tienen probar cubetas, proporcionar silicona, mezcla cara de inserción, retiro de boca, análisis de impresión, tiempo de recuperación elástica, antagonista registro, preparación del material de llenado, espatulado, llenado de la impresión, tiempo de fraguado, remoción y recorte de modelo. Todo eso les lleva un promedio de 120 minutos. ¿Sí? En lo digital preparan el equipo, ingresan la información del paciente, que son todos los softwares, son muy intuitivos, lo van llevando parte por parte, se hace el escaneo superior, escaneo inferior, registro intermaxilar, y se procesa, y listo, el pollo se manda al laboratorio y a otra cosa mariposa. Ahora, es muy difícil de poder cruzar un sistema y ver cuál es mejor uno que otro. ¿Por qué? Porque siempre a uno hay que llevarlo al campo de otro y viceversa. Entonces ahí se pierde, digamos, posibilidad de ser objetivo con el estudio. Por eso ya van a ver que todos los estudios no dan diferencias significativas, y qué sé yo. Por ejemplo, de Guillermo Prades, la técnica de impresión convencional registró 161 micras de exaptación, la digital 85, o sea que acá, ¿sí? Los niveles, fíjense, la adaptación interna, sistema digital, valores medios menores, en forma aceptando al nivel axial, que fue mejor la convencional. Pero bueno, así van a ver que hay artículos que hablan del tema, pero ya les digo, es muy difícil de encontrarlo. ¿Y qué es el flujo de trabajo digital? ¿Qué es el flujo, el famoso flujo de trabajo digital? El flujo de trabajo digital es esto que ustedes ven acá. Es escanear, a partir de eso yo obtengo un archivo que se llama STL, ese archivo hay que procesarlo, y luego de ese procesamiento o ese STL procesado se obtiene el producto final, que puede ser de varias formas. Y ahora un poco vamos a desglosar esto. Yo no voy a entrar mucho en el tema del procesamiento, porque eso seguramente lo van a ver con Lucas, Adrián y Juan el miércoles. ¿Sí? Pero yo básicamente me voy a dedicar más a lo que es la dinámica de la impresión. Y después les quiero mostrar un par de casos clínicos como para terminar. ¿Cómo puedo obtener yo un escaneo? Esto es muy simple. Muchas veces ustedes, tomando impresiones convencionales, ustedes no creen que están dentro del sistema digital, y su laboratorio tiene un escáner extraoral
ya entraron en el mundo digital, aunque ustedes no lo sepan por ahí, porque si no hablan con el laboratorio no lo van a saber. El escáner lo pueden obtener a partir intraoral o extraoral, ¿sí? Tienen dos tipos de escáner, extraorales o intraorales. Intraorales, estos son los que tienen acá en Argentina. El gold estándar de estos es el TRIOS. El TRIOS utiliza microscopía con focal paralela. ¿Qué significa esto? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que saber qué silicona se están comprando. Si es silicona hidrofílica o no, o qué capacidad de copia tiene, cuántas micra ve. Esto es exactamente lo mismo. O sea, no es casualidad que este escáner cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque utiliza lo que se llama microscopía con focal paralela, que ahora en un ratito vamos a ver qué significa. El plan Meca Emerald también utiliza microscopía con focal paralela, por eso sale exactamente lo mismo que el TRIOS. El Carestream no utiliza la microscopía con focal paralela, pero sí utiliza fotografía rápida, que es bastante pareja y prolija. Es como si fuera un Ford Falcon. El CEREC toda su vida hasta el Omnicam, el Omnicam, utilizó video. Y ahora con el PrimeScan es el primero que utiliza microscopía con focal paralela, por eso también es carísimo. El Medit 500 utiliza fotografía rápida, igual que el Carestream, y el Virtuo Vivo de Straumann, este utiliza video, por eso la verdad que todos los artículos que he leído hasta el momento no lo dan con muy buenas perspectivas. Yo creo que ahí Straumann va a tener que cambiar. Aquí tienen algunas conclusiones de la IDS del 2019, como para que sepan, acá analizaron la velocidad, la fluidez que tiene, a cuánto lo ponían, el precio, cómo era el software, si era o no con cable, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que el que mejor dio, obviamente, fue el TRIOS. El PrimeScan está ahí nomás. Después viene el Emerald de Plan Meca. El Medit dio un rango muy, muy bueno de velocidad. Dice que el rango de velocidad casi está a nivel de TriShape, siendo que no tiene microscopía con focal paralela. Y bueno, acá tienen algunos escáneres como para que los tengan en cuenta. Esto es los comparativos. ¿Qué me gusta saber? Me gusta saber cómo hace la captación, si es por video o fotografía, y sobre todo el peso del cabezal. Esto es importante, saber el peso del cabezal, porque yo voy a tener que manipular el cabezal dentro de la boca. Entonces, si yo tengo un cabezal que es pesado, es muy difícil muchas veces tener que manipularlo y poder hacer los movimientos que uno necesita para hacer la captación. Y después, otra cosa que ya hoy son todos abiertos, es si es cerrado o abierto. Cerrado significa que uno puede trabajar solamente con ese sistema, y abierto significa que yo puedo tomar una impresión con cualquier escáner y trabajar con cualquier fresadora o impresora en base a mi necesidad, digamos. Aquí tienen más, tienen Itero, tienen el TRIOS Pod, el Carestream, el Apollo, el CEREC, Omnicam, etcétera, etcétera. Tienen cómo es el tipo de luz, fíjense los gramos. El Carestream es muy liviano, es muy manejable el cabezal del Carestream, que es el que tengo yo. Y esto es lo que es la microscopía con focal paralela. Fíjense que captura 3000 imágenes 2D por segundo. Una bestialidad. Es 100 veces más rápido que una cámara de video convencional. Y lo cual hace que el brillo tampoco le influya tanto, por eso el TRIOS toma mucho mejor lo que es la parte de gingiva. ¿Qué significa la microscopía con focal paralela? El escáner emite un haz de láser rojo, puede ser azul también, ¿sí? Que es esto que ustedes ven acá, y cualquier superficie que refracta, ¿sí? A cierta distancia esa luz, vuelve de nuevo al tubo. El dispositivo lo que hace es eliminar las imágenes que están desenfocadas, pues se llama microscopía con focal paralela, porque elimina automáticamente las que están desconfocadas, y después lo que hacen las imágenes adecuadas convirtiendo en datos digitales. Y estos datos digitales, lo que hace el software del equipo, las combina para crear la impresión digital final basándose en datos reales y no superficies artificiales interpoladas, que era lo que hacía CEREC, como ocurre en escáneres que son similares.
¿Y a mí qué me interesa saber? Así como yo tenía la técnica de un tiempo, de dos tiempos, la técnica de cubeta abierta, cerrada, llave de transferencia, yo tengo que saber qué estrategia tengo que hacer para escanear. Porque no es lo mismo. ¿Cuál es el problema que tienen los escáneres? Los escáneres, el problema que tienen es cuando hacen un arco completo. Cuando van en línea recta, van de lujo. Pero cuando empiezan a doblar, ahí es donde empiezan a tener problemas de exactitud. Entonces acá fíjense que tienen varios artículos en donde hablan de las estrategias de escaneo. Unos dicen que vas por vestibular, vos ves por oclusal y vos ves por palatino, otros al revés, otros que podés en forma helicoidal, que este es un buen tipo de escaneo, o sea que yo voy haciendo la captación en forma helicoidal. Este artículo también habla de eso, ¿sí? Acá tienen algunos comparativos, testeos entre 4 escáneres, que fue el Omnicam, el PrimeScan, el Trios y el True Definition, y no se encontró de diferencia significativa, pero este artículo muy interesante, que habla de varias estrategias de escaneo, habla que el que dio mejor resultados es la técnica número 2. ¿Y cómo es la técnica número 2? Se empieza por oblicuo, por ocluso palatino del segundo molar superior, o sea, el 27, se va hasta el 14, se vuelve por palatino, se va a oblicuo por vestíbulo, digamos, incisal, se vuelve por vestibular solamente de los dientes y se vuelve por la mucosa de vestibular. Después, para hacer la otra parte del arco, se empieza igual a la altura del 23, se va por palatino, oblicuo, se vuelve por palatino, se va por inciso vestibular, se vuelve por vestibular, y ahí se vuelve inmediatamente por todo lo que es mucosa vestibular. Este fue el que mejor resultado dio. Y probaron todas las técnicas. Fíjense que probaron helicoidal, probaron rectas, probaron helicoidal y rectas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mejor técnica que hay. También tienen los escáneres exterrales, que son los que habitualmente tienen los laboratorios, o pueden tenerlo ustedes también si quieren, que pueden hacer la captación de la impresión, del modelo, y también del registro intermaxilar con un articulador o con un registro intermaxilar que ustedes hayan tomado. ¿Sí? Ahí tienen distintos tipos de escáner. Están tomando un modelo en este caso, y acá están tomando el registro intermaxilar, que después esto entra en la planificación digital, como ya se lo van a explicar muy bien los chicos. Ahora bien, no tengo escáner ni extraoral ni intraoral. ¿Puedo acceder al archivo STL bendito? Absolutamente sí. Absolutamente sí. ¿Cómo tengo que hacer? Tomo una impresión convencional con una cubeta plástica, no metálica, y a partir de eso lo llevo a un escáner, un tomógrafo. El tomógrafo le hace una tomografía, y a partir de un software que tiene ese tomógrafo, o hay algunos que son libres también, hace la interpretación de esa imagen, y esas imágenes DICOM se la pasa a STL y obtienen el archivo STL. Esto es lo que hacíamos antes para hacer guías quirúrgicas y cosas, cuando no teníamos todavía la posibilidad de tener los escáneres tiempo y forma. ¿Qué otra cosa tengo que tener? ¿Se acuerdan que en implantes teníamos los transfer, que pueden ser de cubeta abierta o de cubeta cerrada? Bueno, acá también necesitamos este instrumento que se llama cuerpo de escaneo o scan body. Que cada marca tiene su scan body. ¿Por qué? Porque tiene que tener su dinámica y tiene que tener su conexión. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene la biblioteca del implante que ustedes colocaron, y a partir de eso hacen el modelo, colocan el análogo, ¿sí? Y trabajan con los componentes protéticos de cada casa en particular. Entonces, estos son los distintos tipos de scan body que ustedes tienen disponibles en el mercado. Si utilizan Straumann, utilizarán el de Straumann; si utilizan ML, utilizarán el scan body de ML. Pero tienen que tener el de su casa, digamos. A mí particularmente tengo varias críticas con respecto a los scan body, porque son todos cilíndricos, tienen una faceta. Me gustan más los metálicos, pero no dejan de ser cuerpos cilíndricos. Y el escáner muchas veces tiene problemas con los cuerpos que no son dientes. Y esto ténganlo en cuenta.
sobre todo cuando tiene una boca como esta que ustedes ven acá, en donde tengo todo implantes, cuando tengo todo implantes. Acá todavía la tecnología digital intraoral tiene un debe. Miren este artículo muy interesante de Mangano. Dice que estudió 5 escáneres intraorales mostrando diferencias significativas. ¿Qué hicieron? Escanearon, fíjense acá tienen los modelos, escanearon un solo implante, ¿sí? Un puente y un arco completo. Y fíjense lo que dice. El error matemático aumentó de la transición corona unitaria a prótesis parcial fija hasta desdentado total. O sea que empezaron los errores matemáticos cuando empiezan las curvas, y ese es el problema que estamos teniendo hoy con los implantes múltiples intraorales. ¿Sí? Entonces es para tenerlo en cuenta. Miren lo que pasa habitualmente cuando el escáner no tiene la referencia de dientes. Ahí voy, ¿ven? Tomo el cuerpo del scan body, y ahora yo me voy hacia mesial a tomar este implante que ustedes ven acá. Y fíjense cómo el escáner, cómo el software no interpreta eso y me lleva hacia distal. O sea, yo iba escaneando hacia mesial, y el implante, y el escáner fue interpretando que yo iba hacia distal y me escanea el cuerpo hacia distal. Entonces, ¿cómo se hace para evitar esto? En el software que tengo yo, se va bloqueando la impresión. O sea, ustedes toman uno, bloquean el resto de la impresión. Una vez que tomaron uno, desbloquean ese, bloquean toda la impresión, desbloquean el otro, y así van tomando la impresión de todo el arco completo. Es la única forma que encontré por ahora para hacerlo en forma intraoral. Pero demoro tanto tiempo para hacer esto, que prefiero agarrar una cubeta perforada y hacerlo hoy en forma convencional, y después escanear el modelo. Y fíjense que esto no es casualidad, no es casualidad. O sea, estos artículos dicen que la técnica de impresión por transferencia cubierta abierta en implantes con siliconas por adición es más exacta en arcos completos que un escáner tríos. O sea que si ustedes tienen esto, yo por hoy les recomendaría hoy por hoy seguir tomando impresión convencional, y si quieren después escanear el modelo de yeso. Porque en boca es bastante más complicado, por lo menos en mis manos. Bien, una vez que obtengo ese archivo STL, ¿sí? Tengo que saber qué es el archivo STL. Es un lenguaje de triangulación estandarizado, Standard Triangulation Language. Es un archivo informático asistido por computadora que define geométricamente un objeto 3D en forma de triángulos entrelazados, dando como resultado una malla poligonal. Y esto es lo que se tienen que acostumbrar a escuchar ahora. Ahora van a ver que los laboratorios los llaman por teléfono y les van a decir: acá tuve problema con la malla, acá no me copiaste bien la malla, acá tuve que cerrar bien la malla, acá tuve que hacer, en fin, tengo que trabajar la malla de tal manera, y es esto que ustedes ven acá, ven estos triángulos entrelazados que me da esta malla poligonal, que me da este objeto con la forma tridimensional. ¿Mm? Bien, el archivo así como viene no me sirve para nada. O sea, si yo ya tengo el archivo, si yo no lo proceso, no me sirve para nada. Y para eso tengo programas que lo procesan. Y algunos son gratuitos, entre comillas, y otros son programas pagos. ¿Sí? Aquí tienen algunos ejemplos, como Blue Sky, el Mesh Mixer, que me encanta, Invisalius, Overlay, MeshLab, tienen varios. Y los programas pagos, que el de Trishape, ¿sí? El ExoCAD, CADLink, el de SD, el de Romexy, que es el de Planmeca, que es muy, muy lindo programa también, el Dental Wins, Nemotec, bueno, tienen varios, ¿sí? Estos tienen que pagar, y estos no tienen que pagar. Para esto, para llegar a algo, tienen que hacer 10 clics con el mouse, y esto lo hacen con uno solo, es la diferencia que hay, pero con los dos se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Y para qué les sirven esos programas? Para modificar las mallas y a partir de ese esquema obtener ese STL procesado. Por ejemplo, pueden hacer lo que se les ocurra, pueden hacer encerado, pueden hacer coronitas, pueden hacer guía quirúrgica, pueden hacer
placas de relajación, pueden hacer prótesis provisorias, pueden hacer híbridas, pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿sí? Pero básicamente lo que hace el programa es modificar esa malla, y a partir de eso, en este caso, por ejemplo, obtuvimos todas las llaves de tallado, hicimos una preparación mínimamente invasiva y 6 carillitas. O, por ejemplo, en este caso, procesando STL, ese archivo STL, y haciendo una híbrida en PIC para luego ser cargada con una resina compuesta de segunda generación, como en este caso fue me sale el Adoro, pero no era Adoro, ya me acuerdo, el material que utilizamos, Ceramash, ahí está. Ceramash, ¿ven? Entonces vemos la mesoestructura, tiene mesoestructura estandarizada, mesoestructura hecha a medida, con discos de PIC, y esto es el enfilado que yo probé, y que después ustedes lo que reciben en el consultorio es esto, ¿ven? Prueban las estructuras de PIC, hacen esa prueba, y luego el laboratorio lo que hace es cargar esas híbridas. Esta híbrida que ustedes ven acá arriba también es de PIC y resina compuesta, por eso la paciente es muy fumadora, por eso lo ven así con estos pigmentos que uno saca la prótesis, los pule y quedan perfectos. Y esta es la híbrida en PIC instalada abajo. Son algunos ejemplos que le traje de lo que se puede hacer. Tienen las propiedades ópticas de la resina compuesta, lo pueden hacer en cerámica, también pueden hacer coronitas de cerámica, que también tengo hecho algunas. Y bueno, ese STL procesado obtiene ese producto final que es lo que estuvimos viendo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo obtenerlo? Por fresado o por sustracción, y también lo puedo obtener por impresión, o sea, o por adición, por impresión 3D. Esto no voy a entrar mucho en detalle porque ya los chicos le van a dar una clase magistral de esto, así que no quiero entrar en detalle técnico, pero básicamente le traje algunas cosas como para que vean la sustracción es muchísimo más costosa, hay mucho mayor desperdicio de material, obviamente que la aparatología también tiene otro precio, el desgaste de fresa no es un detalle menor, sobre todo acá en Argentina, que muchas veces nos dejan una fresadora sin funcionar porque no tenemos los insumos pertinentes, ¿no? Y los materiales que tienen, lo que se les ocurra, cerámicas de todas clases, resinas compuestas, PMMA, cera, PIC, metales, lo que quieran. ¿Sí? Lo que quieran. ¿Sí? Así se procesan así se obtiene, digamos, el resultado final. Aquí tienen alguna fresadora, esta está fresando un disco de PIC, esta fresadora está fresando un bloque, como ven ahí, esta es la de Miguelito Troiano, esta es la de Ricky Schaffer. Y también la otra forma que tengo es por impresión 3D, por adición. Las impresoras que ustedes tienen disponibles es de filamentos, de resinas, que ahí tienen dos familias, la DLP o la SLA, esto los chicos se lo van a dar. Y también tengo impresoras de metales que puedo obtener casquetes removibles, en fin, un montón de cosas que son también bastante costosas las impresoras de metal, que actúan por presinterizado. Y la diferencia que hay básicamente cuando ustedes mandan una impresión digital y el laboratorio empieza a cambiar la dinámica, les mandan este tipo de cosas, que ustedes dicen, ¿y esto qué es? ¿No? Es lo que me pasó a mí, ¿no? Hacen un sustrato de dentina, del color de dentina que ustedes le mandaron, y después hacen una coronita, una carillita muy, muy finita arriba de eso. Y uno va a la prueba y calza perfecto, no tiene que tocar los puntos de contacto, y está excelente, ¿no? O, por ejemplo, tomo un implante y me viene así el trabajo. O sea, no viene el modelo. Si ustedes quieren, obviamente pueden imprimir un modelo y hacerlo de arriba de un modelo. Pero habitualmente en el día a día me vienen así las cosas. Me viene esta coronita así, me viene el componente protético yo ya para soldarlo y atornillarlo, o me vienen así, por ejemplo, puentecitos en PIC sobre un modelo impreso, ¿ven? Y cargado con resina Ceramash. Estas cosas las estamos haciendo mucho sobre implantes. O, por ejemplo, un desdentado total me viene así. Me viene un modelito con los tramos de los puentes en circonio, y yo simplemente lo que tengo que hacer es cementar estos componentes y atornillarlo. Y va todo bien, es increíble cómo va todo pasivo, todo bien, es una gran ventaja que encontramos. Entonces, resumiendo, así lo entendemos, y lo hacemos en gráficos.
Ustedes la boca la tienen que preparar exactamente igual que que para lo convencional, o sea, lo provisorio, el tallado, los hilos, eso no le pueden errar, es la misma historia. Y aquí ustedes pueden tomar una impresión convencional o pueden escanearlo con un escáner intraoral. ¿Sí? Si tomaron una impresión convencional, lo que pueden hacer es obtener un modelo, y a partir de ese modelo lo que pueden hacer es escanearlo con un escáner extraoral o el STL a partir de un tomógrafo. O también, si quieren, pueden tomar una convencional, hacer el modelo y con un escáner intraoral pueden tomar la impresión de ese modelo, que es lo que yo muchas veces hago con los desdentados totales. A partir de eso obtienen lo que se llama un archivo STL. Ese archivo STL lo que tienen que hacer es procesarlo, ¿sí? Con los programas que son gratis o pagos. Y a partir de eso lo que pueden hacer es fresar o imprimir. Si ustedes lo fresan, ¿sí? Pueden fresar, por ejemplo, si van a hacer, coronas o lo que ustedes quieran, pueden fresar las ceras, por ejemplo, pueden hacer el cutback, estratificar, llevar al horno y obtener el producto final. O la pueden hacer monolíticas en la fresadora, la pueden maquillar y a partir de eso a ustedes les llega el producto final. O pueden imprimir el modelo, y a partir de ese modelo pueden imprimir también las cofias, ¿sí? O pueden encerar sobre ese modelo, por eso el modelo tiene que ser preciso, eso los chicos también se lo van a hablar, de cómo se calibra una impresora, cómo puedo tener yo, a partir de esa calibración, la precisión necesaria para poder ajustar una coronita, y a partir de eso puedo obtener las ceras, y puedo estratificar o no en base a la técnica del laboratorio, y esto es ni más ni menos lo que venimos viendo. Este es el flujo de trabajo digital. Espero que no le haya hecho mucho lío, pero intenté ser lo más didáctico posible. Y vamos a ver clínica. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Chicos? No, amigo, parece que venís súper claro, así que siempre un placer escucharte. Muchas gracias, Luquitas. Estoy dejando un balde caliente, para el miércoles. Sí, 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 estás dejando. Estoy pensando que tengo que cambiar toda la presentación. Bueno, vamos a hablar algo de dientes, porque los dentistas, si no vemos dientes, no existimos. Miren esto, esta chica vino a la consulta, le habían hecho estas carillas hacía muy poquito tiempo, ella había tenido un accidente de vacaciones, entonces me vino a ver, y acá es donde uno empieza a ver, ¿no? Que, fíjense, la textura de los dientes y la textura de las carillas. Miren los perfiles de emergencia, es donde empieza el tema rehabilitador, donde Martín el otro día hizo hincapié que me encantó, ¿no? En cómo uno tiene que planificar para evitar este tipo de detalles, ¿no? Uno tiene que hacer una planificación y en base a esa planificación ejecutarla y tratar de ejecutarla lo más exacto posible, ¿no? Entonces yo habitualmente lo que hago, obviamente que tomo impresiones, hago una planificación digital del tema, que no se los traje porque no me iba a alcanzar el tiempo, pero básicamente lo que hago es eso. Entonces, primero desarmo esas carillas, le rehicimos los conductos, ¿sí? Y acá, cuando yo tengo los sustratos, lo que intento hacer es tratar de equiparar los sustratos. ¿Cómo los equiparo los sustratos? Con resina compuesta. Entonces, coloco resina compuesta habitualmente de un color similar a la dentina del paciente, y eso lo que hace es que tenga mejores propiedades ópticas en laboratorio para poder ejecutar la carilla sobre eso. Entonces, equiparamos sustratos con resinas compuestas, hacemos un chamfer moderado, marcado en donde tengo esta coronita 3/4, y en esta carilla un chamfercito mucho más moderado, digamos, un chamfer muy plano. Técnica del doble hilo, como ustedes ven ahí tienen la terminación, la técnica del doble hilo, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que ver después de la impresión, ¿ven? O sea, si yo tengo esto en la boca, yo lo tengo que ver en la impresión.
Y esto sea convencional o digital, lo tengo que ver. O sea, yo tengo que ver el límite. Y fíjense, acá se ven los detalles que uno muchas veces no lo ve. Fíjense, acá hay un fresazo, ¿ven? Acá hay otro fresazo. Y son cosas que uno va viendo y va diciendo, flaco, o sea, yo los tallé a los dientes. O sea, yo tengo el mea culpa de esto, ¿ven? Entonces tienen que analizar, y lo bueno que yo lo puedo analizar en todos los planos del espacio, a ver si me salió correctamente la impresión. A partir de eso el laboratorio puede imprimir o no, dependiendo del modelo, dependiendo de la necesidad de trabajo de él, porque si yo voy a hacer una técnica incremental de cerámica, yo tengo que hacer un modelo. Ahora si voy a hacer una técnica monolítica, muchas veces no hace falta hacerlo, pero bueno, eso ya depende de la dinámica de cada laboratorio. Le damos toda la información al laboratorio para que pueda hacer nuestras restauraciones. Provisorios a partir de, en este caso lo hice a partir de una llave, de la llave esa de planificación que les había comentado anteriormente, una llave de silicona con resina compuesta. Y el laboratorio me mandó estas dos carillitas, esto es disilicato de litio, tiene una muy pequeña carga. Y entonces ustedes cuando van a instalar, se prueban, hacen una prueba húmeda, ¿sí? Ya Martín me evitó mucho tema, por eso puedo resumir. Hacen el protocolo adhesivo en el diente, protocolo adhesivo en la restauración, y hacen la instalación de las mismas. Esa es la dinámica que obtuvimos. Esto es inmediatamente después de haberlo instalado, por eso está la mucosa, muchas veces los tejidos peridentarios están un poquito lastimados por el clamps, ¿sí? Pero este es el antes de Agus y este es el después. Ese es el antes y este es el después. Ahí tienen el antes, el después de Agus. Ahí tienen los perfiles de emergencia y cómo la mucosa va tomando forma alrededor de esos espacios biológicos que uno no invade, ¿no? Mientras no invadamos espacios biológicos y podemos mimetizar los materiales, esto queda de la mejor forma. Ahí tienen algunos juegos de luz, ¿sí? Y bueno, y con implantes este es el día a día, ¿no? Con implantes era lo que un poco les decía, o sea, cuando ustedes tienen un implante, yo lo que hago es hacer un provisorio, ese provisorio le hago un perfil de emergencia, intento buscarle que tenga la mejor dinámica de molar posible, ahí lo tienen, ¿sí? Este es un provisorio a partir de la técnica del dado de acrílico, y a partir de eso ustedes empiezan a trabajar, trabajo perfil de emergencia, trabajo que tenga en sí queratinizada alrededor de toda mi infraestructura, ¿no? Y a partir de eso poder tener prótesis, digamos, durables en el tiempo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago la impresión? Saco el provisorio, hago la primera captación, ahí lo tienen, esta es la captación de todo el arco, ¿sí? Ahí el escáner ve que el software del escáner le va diciendo por dónde tienen que pasar de vuelta. ¿Ven? Limpian un poco la malla para que no sea un archivo tan pesado, ¿ven? Entonces ahí van tomando de vuelta y van pasando por donde el escáner le dice. Limpian la malla. Todo esto es información y esa información es volumen de archivo. Entonces, si ustedes tienen un archivo muy voluminoso, rompen después las máquinas. Tomo el antagonista, le va diciendo el escáner cómo tienen que ir pasando de vuelta por los distintos sectores que no ha sido captado bien. Y una vez que tengo los dos, tomo el intermaxilar. Fíjense que ahí no lo tomo bien. Yo tengo la posibilidad en este escáner de tomar tres registros distintos, o sea que puedo tomar, por ejemplo, puedo tomar el habitual, puedo tomar una céntrica y alguna lateralidad o protrusiva, o puedo tomar las dos lateralidades, o puedo tomar la habitual y, por ejemplo, una protrusiva, etcétera, etcétera.
Y una vez que ustedes tomaron la impresión, el software lo va llevando, ¿no? Por todo esto. O sea, el software le dice primero maxilar superior, después maxilar inferior, después registro intermaxilar. Y ahora lo que les dice es, me tenés que decir dónde está el implante. Entonces ustedes colocan el scan body, les dicen al escáner dónde está el implante, le dicen, mira, el implante está acá. Está en este lugar que está acá. Entonces lo señalan. Se lo señala, dice, está acá el implante. Entonces ahora lo que hace es juntar las mallas, ¿sí?, de la primera y de la segunda toma, con el scan body pertinente, ¿ven? Entonces ahí el escáner le dice, bueno, ahora tomame cómo está ese puesto, ese implante ahí. Y ahí ven, lo van tomando. Cuando se pone el recuadro en rojo es que no lo toma bien, ¿ven? Entonces tienen que ir de nuevo. ¿Ve que se pone en rojo? Eso es porque el escáner se pierde. Ahí tiene que ver la calidad del scan body. Ahí tiene que ver la calidad del scan body. Van a ver que con algunos scan body les cuesta más y con otros les cuesta muchísimo menos. Ahí empiezan a tomar y tienen que tomar la mayor cantidad de información posible, ¿eh? Van por vestibular, y les toma vestibular, y una vez que toman, solamente tienen que tomar el scan body. Pueden bloquear si quieren la impresión, también tienen la herramienta para hacerlo, entonces ahí ven que todo el scan body bien tomado, y a partir de ese esquema, le dicen le dicen al software, listo, ya terminé, lo guardan, como ven ahí, entonces ahí lo optimiza, ustedes le dicen, en mi caso, en el caso del escáner mío, lo pueden optimizarlo diciéndole, bueno, este es el 16, entonces optimiza solo eso y no optimiza todo. En el 16 por ahí ustedes tienen que decirle de antemano, mira, quiero que me tomes en HD tal diente, ¿sí? Entonces el escáner ya lo toma en HD. Entonces la coronita me viene así, no me viene en modelo. ¿Ven? Me viene el BioBase, en este caso, que es un pilar multifunción, ¿sí? Y esto yo lo tengo que cementar, ahí lo tienen. Yo lo coloco, ¿ven? Lo coloco en un análogo, como ven acá. Agarro cemento, lo areno. Esto que ustedes ven en gris está arenado. Esta es una corona de circonio monolítica, entonces agarro, mezclo un poquito de cemento. Lo que tiene este componente es que tiene varios calces distintos, pero siempre eso no va a afectar la conexión que tengo con el implante. O sea, siempre que calce bien, no van a tener ningún problema de reposicionamiento del componente en boca. Ahí le ponen bien el cemento, ¿sí? Colocan la coronita, le limpian todos los excesos. Esto es bastante simple. Y después fíjense que tienen la precaución, si arenaron, tienen que después pulir con una goma toda la virola esa metálica que tienen ahí, porque si no eso después les va a juntar placa. Y si tienen un horno de resina, como tengo yo en este caso, que tengo el de Coltene, lo dejan ahí 10 minutitos para que haga toda la conversión en la resina compuesta, y esto es una soldadura en frío, digámoslo así. Esto es una soldadura en frío, esto queda soldado y no se despega nunca más. ¿Sí? Entonces ven, ahí agarran una gomita, lo pulen bien a la virolita, y esto es como le queda. Entonces van a la boca, sacan el provisorio, atornillan, generalmente no se tocan ni los puntos de contacto, le dan torque, yo pongo un poco de teflón en el tornillo y hago la resina compuesta para obturar, ajusto la obtrusión y a la casa, así de simple. O sea, tomo la impresión hoy, el lunes que viene estoy instalando, ya ni pruebo si es así. ¿Mm? Bien, y ahora lo vamos a ver en una rehabilitación. Saqué muchas fotos de este caso porque ya Martín me allanó el camino el otro día, el sábado, así que por suerte, con todo lo que es planificación, me lo allanó Martín, pero les traje algunas cosas como para que lo puedan ver. Esta paciente de 24 años tiene un problema de erosión ácida en los dientes por bulimia. Ella es bulímica, está tratada, pero bueno, fueron muchos años. Aquí tienen, fíjense cómo hace desastre la erosión con el tema del esmalte, ¿no? Sonrisa gingival encima, o sea que estábamos bastante ahí para hacer el análisis bastante complicado. Fíjense los labios también, como estas cailitis que hacen los chicos
por las permanentes deposiciones ácidas que hacen. Ahí lo tienen, fíjense todo palatino, ven las resinas cómo están todas percudidas, acá se llevó toda la anatomía palatina, o sea que teníamos un problema de acoplamiento ya de la guía anterior a partir de la disminución esa de la altura funcional en el sector posterior. Ven cómo la anatomía se va perdiendo a partir de esa erosión ácida. Entonces, nada, planificamos, en este caso lo planificamos en forma analógica o convencional, con un encerado convencional. Fíjense que agregamos muy poco, esto después lo llevamos a boca con estas llavecitas de silicona, que lo explicó Martín el otro día, entonces no voy a entrar en detalle. Entonces probamos, esto se prueba y se le da un espejo y se ve si está bien, y a mí me gusta ajustar la oclusión, por eso intento de hacerlo en toda la boca, ¿ven? Entonces veo los planos, veo las curvas, veo si está perfectamente bien alineado, veo maxilar inferior a la misma altura, la misma opción, digamos, veo si está bien alineado, que no esté invertida la Wilson, que me haga el plus de los caninos, que acoplen solo los caninos, en oclusión, en desoclusión pruebo las desoclusiones, etcétera, etcétera. Y a partir de eso hago la preparación. Tenía muchas resinas compuestas, como pueden ver, por eso no pude ser tan conservador como hubiera querido, pero así todo hice un desgaste mínimo. Colocamos los hilos, ahí lo tienen los hilos. Fíjense que son hombros mínimos. Y vamos a la impresión, perdón. Vamos a la impresión. Yo lo que hago cuando tengo toda una rehabilitación es, hago una primera captación con los dos hilos puestos, ¿sí? Y después hago lo mismo que en los implantes. Voy bloqueando y voy sacando de a uno el primer hilo, digamos el hilo más superficial, y voy haciendo la captación de esa preparación en sí. O sea, saco el molar y hago solo el molar. Veo que me salga bien, saco el premolar y hago solo la captación del premolar. Y así voy avanzando y voy sacando el hilo a medida que voy avanzando en la rehabilitación. ¿Sí? En este caso era bastante simple porque casi todos los márgenes eran yuxta o supragingivales. ¿Sí? Ahí vamos viendo, vamos investigando que estemos tomando bien. Pueden tomarlo en color o pues le da la opción de tomarlo en blanco y negro. A mí personalmente me gusta tomarlo en blanco y negro, se ve mucho mejor el detalle de la preparación. ¿Sí? Limpian la malla, de lo que un poco hablamos recién. Toman el paladar si ustedes quieren tener más información. ¿Sí? Y en este caso hice un... ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros casos que hice en forma digital completo. Entonces, como tenía que hacer maxilar superior e inferior, yo quería saber cuál era la dinámica clínica que iba a tener entre el maxilar inferior y el superior. Entonces, ¿qué hice? Tomé digital el superior y tomé convencional el inferior. ¿Por qué? Porque yo quería ver si las pruebas y los ajustes en boca tenían alguna diferencia significativa, ¿sí? El maxilar que lo hice digital y el maxilar que lo hice en forma convencional. Entonces tomé el antagonista en forma convencional, digamos, los digitales lo tienen, el registro intermaxilar, que lo tomé le puse laminillas en los dos centrales para darle un poquito más de altura funcional, aumentarle un poquito la dimensión vertical. Lo pueden hacer también si quieren con provisorios, en fin, como ustedes lo quieran. Y a partir de eso, esos son los provisorios que lo hicimos en resina bisacril. Mucho a mí no me gusta la resina bisacril, soy más amante del acrílico, pero cuando son provisorios de corto tiempo no me molesta. Ahí están, lo pulen, lo ajustan y se va a la casa. Vino el maxilar inferior, hice la misma historia. Ahí tienen. Tallado, hilos, pero silicona y modelo amigo. Y ahí tienen, ¿ven? Impresión digital superior, modelo impreso, restauraciones parciales y totales en algunos casos, y modelo en yeso y restauraciones convencionales en el maxilar inferior. ¿Cuál fue la diferencia que encontré? Maxilar superior no toqué un punto de contacto, maxilar inferior lo tuve que tocar. Esa fue una de las grandes diferencias que vi.
Después la oclusión no encontré diferencias. ¿Por qué? Porque esto lo monté, como ustedes ven acá, está montado en un articulador convencional y está ajustada la oclusión en ese articulador. Por eso, pero la diferencia, la más grande que encontré fue esa. Fue que en el inferior tuve que tocar los puntos de contacto de casi todas las coronitas. O sea que ahí yo tengo, cuando hago un troquelado de la impresión, ahí yo tengo una diferencia que a veces hace que en la clínica sea importante. El superior no tuve que tocar absolutamente nada. Tienen digital versus convencional. Ahí tienen las carillas que me hizo Ricardo. Este trabajo lo hice con Ricky Schaffer. Tienen la impresión y el modelo, digamos, de la boca. Ahí tienen las dos preparaciones. En este caso hicimos buen aislamiento relativo, perdón, y fuimos instalando protocolo adhesivo en diente, protocolo adhesivo en preparación, y vamos instalando centrales, laterales, ¿ven? Caninos y así hacia atrás. O sea, siempre el telón se abre desde adelante hacia atrás, acuérdense de eso. Los centrales no pueden quedar mal colocados. El canino puede quedar mal colocado, que lo puedo compensar. Ahí está el antes y el después. Maxilar superior, maxilar inferior. Ahí tienen el antes, el después, la sonrisa que logramos. Y acá pasó algo muy, muy loco, muy loco. A los 5 días, no miento, 5, 6 días que haber instalado, sí, 6, 7 días. Yo me acuerdo, instalé este trabajo, le instalé el trabajo a Marinita y me fui de viaje a España. A los 5, 6 días va cruzando la calle, acá en Buenos Aires hay mucho pozo en las veredas, entonces hay muchas calles reparándose. Estaban reparando una vereda, ¿sí? Y tienen el antes y el después. Estaban reparando una vereda, venía ella con esos tacos que usan las chicas ahora, esos tacos altos así, no vio la manguera del percutor, que tienen los perfiles de emergencia que logramos, se va de boca al piso, no llega a poner las manos a los 6 días que le había instalado, miren. Diente lateral fracturado, saltó la cerámica fíjense que saltó la cerámica, pero no despegó la carilla. No despegó la carilla, saltó la cerámica y no despegó la carilla. Yo estaba en España, entonces una de mis colaboradoras, la doctora Cincy Banfi, como teníamos las llaves de silicona, le hizo estos provisorios en acrílico, para que pueda ella irse con dientes, y esperando que yo vuelva, obviamente. Cuando volví, saqué ese lateral que estaba fracturado en pico de flauta, insalvable, intentamos, en realidad no intentamos, hablé con mi ortodoncista a ver si podemos hacer una extrusión y qué sé yo, y me dijo, no, sacale y ponle un implante. Bueno, nada, sacamos, pusimos un implante, injerto de hueso, injerto conectivo, esto ya lo van a ver durante la semana seguramente con mucho detalle técnico, así que yo simplemente lo paso por arriba, pero sepan que en un implante en el sector anterior este es el protocolo. Ahí tienen el injerto de conectivo. Si pueden hacer la carga inmediata, se hace. Yo en este caso no tuve buen anclaje inicial, así que elegí que cicatrice. Como teníamos un provisorio, no hubo problema. Después esperamos las 8 semanas de osteointegración, hicimos el provisorio, manejamos el perfil de emergencia y ahí fuimos con la impresión de vuelta. Maxilar superior. Acuérdense que toman sin el scan body. Ahí tiene maxilar superior. Acá obviamente que toman el detalle de los dientes de esas preparaciones, ¿ven? Saco el hilo, limpio la malla. Acá lo que hacen en este caso es tomar el perfil de emergencia. Fíjense que ahí tomamos el perfil de emergencia. ¿Ven? Cómo saco el hilo y ahí tomo el detalle de la preparación, ¿ven? Se toma el detalle, ¿eh? Y toman el detalle, toman bien el hombro. Y fíjense cómo el hilo desaparece, ¿ven? El segundo hilo que se tomó en la primera captación desaparece.
Se toma ahora el maxilar inferior, el registro intermaxilar, y por último, le dan más información, si quieren, de la mucosa, en fin. Ahí ven, acá se analiza el perfil de emergencia, obviamente. Se toma el maxilar inferior. Maxilar inferior, ahí lo tienen. Registro intermaxilar. Chequean que esté bien tomado. Fíjense que estaba mal tomado ahí a la izquierda, lo vuelven a tomar. ¿Sí? Lo pueden hacer en forma automática, que lo haga el software, o ustedes lo pueden unir manualmente con 2 puntos, uno el maxilar superior, otro el maxilar inferior. También eso los software le dan la posibilidad de poder hacerlo. ¿Sí? Es importante que esté bien tomado el registro. Y a partir de eso le dicen dónde está el implante, está acá, le colocan el scan body y empiezan a tomarle la posición tridimensional de esa conexión con respecto a la boca. ¿Sí? Ahí lo tienen. Chequean que esté todo bien, optimizan y mandan al laboratorio, o si ustedes tienen laboratorio en su consultorio, lo trabajan ustedes. ¿Sí? Ahí lo tienen, la coronita ya instalada, los 2 centrales ya pegados. Ahí lo tienen, tiene un poquito de resto de cemento por ahí dando vuelta. Ahí están los perfiles de emergencia que volvimos a lograr. Y esto es lo que quería dejarles. Ya sea impresión convencional o impresión digital, la obsesión por el tallado, el provisorio, el límite, la separación y la técnica de impresión es fundamental en cualquiera de los 2 caminos. O sea, acá yo lo que veo muchas veces es que uno cree que porque va a acceder a la tecnología digital ya se deja de lado el tema de tallado y preparación. No, todo lo contrario. O sea, ustedes van a ver que es mucho más alcahuete la impresión digital que la convencional, muchísimo más alcahuete. Por las terminaciones van a ver que se van a comprar más magnificación y van a hacer que tengan ese tipo de problemas. Así que tanto convencional como digital, magnificación, buenas piedras para pulir, buenas fresas de múltiple filo, buenos hilos de separación, buenos provisorios, buenos márgenes gingivales, buenos espacios biológicos, y a partir de eso voy a tener muy buena restauración. Nada, lo que se ignora se desprecia, ¿no? Porque yo empecé así, yo empecé despreciando la tecnología digital porque la verdad que no la conocía y cada vez estoy más enamorado, cada vez estoy trabajando más en esto, pero esto no significa que me olvide de mis raíces, y todas mis raíces me sirven para mejorar día a día lo digital, que es lo que estoy tratando de hacer ahora. Así que, bueno, muchas gracias y nada, soy todo oídos para preguntas o lo que quieran. Mati, querido. José, ahí está José. ¿Cómo están, chicos? Me ausenté un rato porque tuve que cumplir el rol de padre también. Está bien, está bien. Para que dejo de compartir si los puedo ver. Estuve escuchándote todo el tiempo, Mati. Recibí un par de mensajes por privado en WhatsApp. La verdad que los mensajes no han sido más que halagos. La verdad que muy claro toda tu explicación. Es muy importante, yo creo, esto de pasar de lo tradicional a lo digital. Un llamado de atención ahí al doctor Lucas de la Costa. Me dicen, ¿quién es el doctor digital? Recién me escribieron, imagínate. Ahí está el otro doctor digital, ahí está Loy, míralo, con un Messenger atrás. Mira, ahí está el otro doctor digital. ¿Quién es el doctor digital? ¿Es de Córdoba? Me dicen. Bueno, es evidente que la odontología está tomando un norte distinto. Seguimos enredados con muchos inconvenientes de lo prestacional, o sea, todo lo que es el día a día, y le tenemos que sumar hoy en día, creo, la cuestión económica, ¿no? Todo lo que es tecnología, evidentemente cada 4 o 5 años se complica la adquisición o la renovación, pero creo que es importante apostar a esto, la capacitación, mantenerse expectante. Siempre va a haber alguna entidad o alguna empresa que haga la inversión y nosotros como odontólogos poder hacer uso de esas inversiones y acceder a estas nuevas formas de trabajo
como odontólogos no podemos quedarnos solo con lo tradicional, como bien lo mostró Mati, más de 200 años de evolución de la odontología, y estamos llegando a un punto en donde, según Adrián, dice, acá quedamos. Lo escuchamos en los cursos, acá quedamos, en lo digital quedamos. Y probablemente en 2 o 3 años tengamos algo nuevo, ¿no? La verdad que es un área de la salud que avanza día a día y nos sorprende. Por eso, desde el lado nuestro, sí. José, perdón, con respecto a lo que estás diciendo, para que vos te des una idea, nosotros con Mati, con Martín Ibáñez, con Juan Maestri, con Adrián, estamos constantemente en reuniones, ahora estamos un poco, ahora que pudimos volver al consultorio y estamos saturados, no estamos reuniéndonos tanto, pero los sábados nos reuníamos a ver qué había nuevo. Tenemos un proyecto sobre articulación que Matías nos está ayudando, estamos probando tecnología de impresoras nuevas, Adrián está haciendo protocolos específicos para determinadas cosas, o sea, hay tanto que ya nos tuvimos que dividir hasta dentro de lo digital para estudiar cada uno algo. Es increíble lo que viene avanzando. Y sin lugar a dudas, Lucas, yo creo que esta tecnología aplicada a otros campos de la vida cotidiana, sobre todo de la industria, ¿no? Hay que adaptarla a lo que es la odontología, la biología. Yo tengo muy buena llegada a personas que han armado la Sociedad Argentina de Impresión 3D y están trabajando con impresión de órganos. Bueno, esto vino para quedarse, como dijo Adrián, vino para quedarse y va a seguir evolucionando. Por lo tanto, una de las apuestas que podemos hacer desde el colegio es a la capacitación, a que esto se conozca, a que se despierte esa inquietud por seguir formándose. Yo creo que eso es clave, y que la inversión en tecnología no sea una limitante. Siempre va a haber un medio, un método para poder acceder a estas nuevas Tal tecnologías. cual, siempre en lo digital, perdón, José, siempre en lo digital tenés una vuelta de rosca para poder entrar. No hace falta gastar fortuna, siempre hay una posibilidad de entrar. No hace falta que salgan mañana a endeudar la vida para comprarse un escáner. Pueden apoyarse en un laboratorio con escáner, o sea, hay medios para ser digitales. Seguramente, como dijo Mati, ya son digitales, porque los técnicos están la mayoría digitalizados y ustedes no lo saben. Exacto. Sí, sí, es una charla que tenemos normalmente con el técnico acá de la zona, y siempre entre ellos están en contacto casualmente para brindarse servicios y soporte entre ellos. Y yo creo que también dentro de la parte técnica en Argentina se está creando una red importante, así como en el área odontológica, para brindarle a la sociedad lo mejor que tenemos al alcance. Después es otra cuestión si esa tecnología está al alcance del paciente, si los costos, los aranceles, los honorarios, eternas peleas y discusiones que tenemos en el rubro en el que me toca estar, pero yo creo que eso es una discusión que se tiene que dar cada profesional en función del servicio que brinda. Y demostrarle a la población sobre todo de que estamos presentes y que día a día nos estamos capacitando para ello. Lo veo a Martín ahí y no dejo de pensar en la charla del día sábado también, y cómo vamos concatenando todos estos conceptos, ¿no? Para llegar al final de la semana de la odontología, haciendo hincapié sobre estas nuevas tendencias en odontología, que es la odontología digital, ¿no? Yo, de mi parte, más que agradecido a la totalidad de los presentes. La verdad que la convocatoria fue fabuloso, Mati. En tu casa te deben estar solicitando seguramente, ya más de las 10 de la noche. Creo que todos hemos disfrutado de una jornada espectacular. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta puntual para hacer. Yo me tuve que ausentar un rato, no sé si alguien llevó registro de las consultas. Yo estaba viendo, pero nadie preguntó nada. No. Bien. O no entendieron nada o entendieron todo. No, Mañana bueno, yo agradecerles, la verdad que un lunes, quedarse un lunes a la noche escuchando un Colla, la verdad que el agradecido soy yo, claramente. Y agradecerle, y aparte veo amigos como Martíncho, el Negro Loy, está Claudito, está Nico Bossetti, nada, un abrazo a todos. A Vir Conte, ahí también la veo, muchas gracias por el aguante. Está Mariana también, muchas gracias, chicos. Excelente. Bueno, gracias a todos y los esperamos mañana de vuelta a las 20 horas. Mañana martes. Mañana va Javier Uriarte de Chile. Uriarte. Perfecto, perfecto. Así que bueno, a las 20 horas quienes estén inscritos, los esperamos.
Gente, muchísimas Chao, Chao, buen gracias. lunes, buena semana. Chao, para José, todos. buena semana para todos. Excelente. Buena semana, que estén muy bien. Chao, Mati, gracias. Chao, chao, negro. Chao, chao.